Gerald Bogantes, diputado de Pueblo Soberano y nuevo secretario del Directorio Legislativo, dice que le dará seguimiento a los nombramientos irregulares, esos 119 tan cuestionados y que nosotros hemos mostrado aquí en una serie de reportajes. Nuestro compañero Javier Paniagua nos tiene más información desde el Congreso. Adelante, Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un cordial saludo para ustedes y también, por supuesto, para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, vamos a conversar con el diputado oficialista y además secretario del Directorio Legislativo. Se encuentra con nosotros el diputado de Pueblo Soberano, don Gerald Bogantes. Don Gerald, bienvenido a Noticias Televisión primero. Muchísimas gracias, un honor estar aquí con Televisión y sabiendo que su audiencia no solo es voluminosa, sino también muy informada. Don Gerald, para entrar en materia, con respecto al estilo, el enfoque que les he ido preguntando para que la gente lo vaya conociendo, ¿cómo se cataloga usted? ¿Cuál va a ser ese estilo que usted va a asumir durante estos 4 años? Bueno, mi estilo es conciliador y es porque como soy abogado laboralista, a mí mi formación me lleva a eso, a buscar extender puentes, especialmente desde el directorio a la par de doña Yara, que también tiene un estilo similar. El no ser confrontativo no significa no tener fuerza, más bien al contrario, el poder dominar nuestra, digamos, la fuerza y poder ser alguien que en lugar de decir así van a ser las cosas, si no es, lleguemos a hacer puentes. ¿Por qué? Porque en última instancia Pueblo Soberano podría decir, bueno, tenemos los votos suficientes para normativa regular, pero estamos pensando también en normativa que se requieren los mayoría calificada. Por eso hay que extender puentes, por eso hay que buscar el bien del país y eso es importante hacerlo desde el directorio. Con respecto a esto y además en cuanto al tema ideológico, ¿usted qué representa? ¿Sería el sector conservador dentro de Pueblo Soberano, don Gerald? Bueno, yo creo que Pueblo Soberano, desde que tomó, digamos, cada uno de los diputados la oportunidad de ser parte, firmó un compromiso, un pacto por valores, por principios, por temas pro vida, familia. Entonces, de alguna manera, todo Pueblo Soberano es conservador en lo social y es liberal en lo económico. Pero sí podríamos decir que yo sí soy una persona conservadora, soy pro vida, soy pro familia y por lo tanto me podrían calificar de una persona conservadora. Eso no significa de que tenga la apertura, ¿verdad?, de mente para ver proyectos, pero lo que sí soy claro es que en temas de vida y familia voy a ser muy estricto. Y con respecto a las comisiones, ¿ya sabe cuáles comisiones va a integrar aquí en la Asamblea Legislativa, don Gerald? Sí, si Dios quiere, estaré en Hacendarios, que se puede decir que es casi la comisión más importante, ¿verdad?, porque tiene que ver con los presupuestos. También estaré en comisión de nombramientos, que también es muy relevante, ¿verdad? Van a venir nombramientos, sala constitucional, ¿verdad? Bueno, todos los puestos que son muy relevantes. Y también la comisión de derechos humanos. Y volviendo al tema que hablábamos un poco de temas conservadores, obviamente de derechos humanos, nosotros vamos a velar mucho para que no se vaya a aprobar en Costa Rica proyectos que vayan a atentar en contra de los valores costarricenses. Y con respecto a precisamente a ese tema de hacendarios, ¿qué opina usted? Es decir, como el manejo de la deuda y todo eso ya lo ha ido analizando. Bueno, claro que sí, vamos a tener obviamente a don Novia Costa seguramente como el presidente de Hacendarios y eso va a ser muy importante porque con toda su experiencia como exministro de Hacienda, bueno, realmente él va a llevar una batuta importante. Por eso, de hecho, yo también voy a estar muy atento a poder aprender muchísimo de don Nogui, pero desde el punto de vista, digamos, de presupuesto y de uso de los recursos públicos, vamos a ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en el sentido de que los bienes del Estado, los recursos del Estado hay que cuidarlos muchísimo y es importante que no se aprueben leyes que no tienen sustento económico. Podemos pedir mucho al niño, pero si no hay sustento económico seríamos irresponsables en aprobar leyes así. Entonces, si se va a aprobar una ley, tiene que haber la debida previsión de dónde se van a tener los recursos para poder lograr ese objetivo. Y con respecto, vamos a ver, usted es el secretario del directorio, va a tener que tener o ver el tema de nombramientos. ¿Cómo encuentra, primero para iniciar, cómo encuentra el estado de la Asamblea Legislativa con ese tema? Bueno, un poco sorprendido en el sentido de que cuando llegamos lo primero que nos hacen ver es que hay un informe de auditoría hablando acerca de algunas irregularidades en nombramientos que se hizo en la pasada administración. Entonces, eso obviamente tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Qué es lo que dice la auditoría? ¿Por qué hay algunos ajustes que se deben hacer y qué es lo que realmente ha ocurrido? Bueno, entonces responsablemente vamos a hacer una investigación y vamos a llegar hasta el fondo del asunto
para ver si proceden o no esos nombramientos, y si es así, fantástico, y si hay que revertir algo, bueno, se tendrá que hacer porque tenemos que apegarnos a derecho. Y con esto, según lo que dice esa auditoría, don Gerald, son 119 nombramientos interinos, puestos a dedo, es decir, sin los debidos requisitos, sin el debido concurso, sin que se publique a nivel interno y externo, sin pruebas psicométricas. ¿Va a revisar todo esto con el afán de arreglarlo o cuál va a ser el objetivo? Bueno, justamente vamos a pedirle al departamento, bueno, a la auditoría interna, que nos explique justamente esos hallazgos, ¿verdad? Porque el documento está, pero es importante tener claridad de cuáles son los hallazgos y cómo fue que encontraron el estado de la situación. Eso nos va a llevar a también a hacer nuestros propios análisis, y junto con los asesores y obviamente doña Yara como presidenta, bueno, se tomarán las decisiones. No puedo adelantar criterio a como podría ser tal vez solo un susto, ¿verdad? O solo a algo que es superficial, podría ser algo muy serio que tenga consecuencias de que haya que hacer algunas reversiones. Pero lo que sí quiero decirles es que nosotros vamos a ser muy cuidadosos en aplicar el derecho, es decir, principio de legalidad, seguridad jurídica. Obviamente nosotros también sabemos que detrás de cada nombramiento hay personas que están también pensándose en su estabilidad en la institución, y eso es algo que también hay que pensar en el lado humano, pero nada podría ser más importante que la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en un tema tan importante. ¿Va a pedir a la auditoría una reunión, auditoría interna del mismo Congreso? Bueno, en este momento nosotros lo primero es que necesitamos ser notificados del informe. De hecho, hoy pregunté si la pasada administración recibió ese informe notificado, porque nos habían llegado alguna información de que eso de alguna manera había llegado, pero que no había recibido todavía el directorio la notificación oficial. Entonces, lo primero que quiero saber es si el directorio recibió oficialmente esa notificación de esa auditoría, perdón, de ese informe de auditoría, y con base en eso ya empezar lo que corresponda de... Puede ser que tengamos a ellos citados o puede ser que hagamos solo la investigación por aparte, pero sí hay pasos que seguir y eso no se puede tomar ligeramente. ¿Qué le parece, por ejemplo, un oficio que tenemos nosotros donde la gerencia general de este mismo Congreso lo que hace es pues tener varios asesores con el afán de quitarle funciones a la gerencia financiera de este mismo Congreso? ¿Podría revisar eso? ¿Tiene conocimiento? Bueno, como te decía, lo primero que necesitamos es asegurarnos de tener, digamos, la notificación, porque muchas de estas informaciones que a usted y a mí nos llegan, muchas veces son informaciones que tal vez no tenemos la certeza de que sean reales, en el sentido de que hasta que tengamos en la mesa del directorio notificación de tal o tal situación, es que podríamos accionar. Entonces, no puedo adelantar criterios sobre algo que todavía no tengo certeza de que me llegue al escritorio. ¿Ya han tenido la primera reunión del directorio legislativo, don Gerald? Claro, desde el primer día que iniciamos funciones ya tuvimos la primera reunión, y algo muy importante que hicimos en esa primera sesión fue que aprobamos los nombramientos, eso sí, no estos anteriores que se fueron eventualmente cuestionados, sino de los asesores de los diputados actuales, porque obviamente necesitábamos que cada diputada pudiera tener su equipo de confianza para poder trabajar y poder cumplir las funciones que tienen que hacer en estos 4 años. Pasando de tema, con respecto a la conformación del gabinete de doña Laura Fernández, ¿qué le pareció? Bueno, fantástico, de película, y tener ahí como ministro de la presidencia don Rodrigo y también ministro de Hacienda, y cada uno de los diferentes ministros, presidentes ejecutivos. Yo creo que doña Laura hizo una excelente escogencia, de lujo, y realmente cualquier gobierno se desearía tener el equipazo que tiene ella. ¿Va a seguir usted los proyectos que quedan pendientes, que no se hicieron realidad en la administración Chávez Robles, para verlos ahora sí en el gobierno de doña Laura Fernández? Sí, todos los proyectos del Ejecutivo, ¿verdad?, que no fueron aprobados en la sesión anterior, obviamente son los que probablemente van a ser convocados, ¿verdad?, como algunos de ellos. De hecho, hoy hay una buena noticia, hay mucha posibilidad de que por lo menos 1 o hasta 3 proyectos sean aprobados el día de hoy, y eso va a dar una buena señal. Estamos entrando con una nueva Asamblea Legislativa, y desde la primera sesión, después de que empezaron a dar los informes los resultados del informe del presidente, esperamos que hoy mismo le tengamos una buena noticia a Costa Rica de que ya empezamos con un primer proyecto de ley aprobado a favor de la cultura, que es uno de los tantos que vamos a aprobar. Gracias, don Gerald. Gracias a vos. Bien, tenemos a don Gerald Bogantes, el diputado de Pueblo Soberano y además secretario del directorio legislativo de la Asamblea. Este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes